Donald Trump no nos entiende, no se pone en nuestros zapatos, no piensa como nosotros. ¿Quién lo ha dicho? El canciller Merz de Alemania. Señores, la Unión Europea está desesperada, por decirlo de alguna manera. Se habla ya desde el medio político de una burla, de una osadía por parte de Trump. Lo que dice este medio básicamente es lo siguiente. Donald Trump ha jugado durante 2 años con los sentimientos del bloque y ahora ha decidido apostar por Rusia. Es lo que informan desde el medio político y por supuesto el escándalo ha salpicado y el canciller Merz, quien es uno de los personajes que vamos a mencionar en este programa, pues ha salido al frente Friedrich Merz, el alemán, el canciller alemán. Lo que dice es, tal y como se planteó hace un momento, que Donald Trump no ha entendido cuál es la esencia del bloque, no se ha puesto en los zapatos de los líderes de la Unión Europea. Y entre otras cosas, hay una contrapropuesta. Sí, la Unión Europea, a través de sus personajes más pintorescos, le ha enviado a Trump una contrapropuesta para que se pueda llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? La pregunta del millón es, ¿quién va a caer primero? La Unión Europea parece ha sido burlada. ¿Y por qué no decirlo luego de esto? Podría estar también en una situación de colapso. Podríamos estar hablando tal vez del final del bloque sin el apoyo estadounidense. Amigos, este y otros temas serán tocados en esta conversación con nuestro invitado, el señor Eduardo Luque, un analista internacional que usted seguramente reconoce, un amigo de la casa. Eduardo, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué está pasando en Europa? Cuéntame, por favor. Sí, realmente esto es, parece, si no fuera tan triste y tan serio, sería una comedia bufa, que sería un auténtico chiste, un mal chiste, ¿no? Lo que estamos viendo del señor Merz, canciller alemán, quejándose, llorando, llamando al Papa, porque el Papa te ha abandonado y ¿qué vamos a hacer sin el Papa transatlántico? Pero lo que está haciendo el señor Trump no es sino eh, tiene su propia lógica interna, que ya es decir, encontrar una lógica a lo que intenta, a los actos del presidente norteamericano. Ya es mucho decir encontrar una lógica, pero la hay si escarbamos en profundidad. Hace muy pocos días, hace 2 días, 48 horas escasamente, se ha hecho público la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para lo que quede de mandato del señor Trump, que apunta cambios sustanciales, enormes, en la geopolítica internacional. Y evidentemente estos cambios en la geopolítica internacional interfieren directamente con los intereses de la Unión Europea y con los intereses del señor Merz, del señor Macron o del señor Steinmeier, el primer ministro inglés, o con la señora Meloni o con el presidente español que corta y bien poco en la política internacional, ¿no? La realidad es de que la nueva estrategia de seguridad nacional del señor Trump va a enfocarse especialmente en el hemisferio norteamericano, en el hemisferio central, América Central y América del Sur. ¿Por qué? Porque va a renovar, o al menos lo intentará renovar la vieja doctrina decimonónica del siglo XIX, la doctrina Monroe. Eso es lo que está detrás de revitalizar el señor Trump. ¿Y qué se encuentra el señor Trump? Se encuentra con una paradoja. Los deseos de Estados Unidos es controlar el mundo entero, como hizo cuando se desintegra la Unión Soviética y entonces aparece la doctrina Wolfowitz, que se llama, que nace entre 1994, que es cuando, digamos, se hace pública, y a partir de entonces, esta doctrina impone la idea de que Estados Unidos es la única potencia imperial y que por tanto es una potencia unipolar que puede hacer lo que quiera. Y a partir de ahí hay decenas
y decenas de intervenciones militares, de invasiones, de golpes de Estado llevados a cabo por Estados Unidos cuando le interesan. Pero todo esto ha acabado. Todo esto ha acabado. Y ahora el señor Trump se ve en la imposibilidad de aplicar esta doctrina Wolfowitz a todo el mundo. El país tiene 35 billones con B de deuda que llevado al sistema anglosajón serían 35 trillones de billones de millones de deuda que no puede pagar Estados Unidos. Y además con la paradoja de que esa deuda tan inmensa, el 40%, la controla China a través de los bonos del Estado norteamericanos, de la compra de bonos. Así que China tiene mucho que decir también si decidiera librarse rápidamente de estos bonos, provocaría un cataclismo financiero mundial y en primer lugar el primer gran perdedor sería Estados Unidos. Esta es la realidad. Por tanto, por más que quisiera el señor Trump, no puede estar en la guerra en Ucrania, no puede estar en la guerra o en el conflicto por Taiwán, no puede estar en la guerra controlando el Caribe y no puede potenciar una guerra contra Venezuela todo al mismo tiempo. Tiene que priorizar. Y evidentemente esta estrategia de seguridad nacional lo que hace es priorizar. ¿En qué prioriza? El continente americano, básicamente. Considera este documento que China es un competidor en igualdad de condiciones que Estados Unidos, que esto es muy importante porque hasta ahora Estados Unidos consideraba que China era un país sumamente atrasado y que era productor de mano de obra barata y de productos norteamericanos baratos. Esto ha cambiado. Ya se ha dado cuenta la oligarquía norteamericana que esto ha cambiado completamente. Y por tanto, para Europa se reserva la huida del conflicto ucraniano, cerrar el conflicto ucraniano, olvidarse de la Unión Europea, que se cueza en su propia miseria y centrarse, como digo, en América Central y América del Sur, revitalizando la antigua doctrina Monroe, ¿no? Esta es la realidad de lo que ahora tiene. ¿Y qué pasa con Europa? Automáticamente el señor Merz clama angustiado porque el papá Washington ya no está para dar soporte a los devaneos militaristas y belicistas de Alemania, de Francia, de Reino Unido o de Italia. ¿no? Eso se acabó. Estados Unidos no tiene capacidad ni financiera ni industrial para ir mucho más allá de la guerra en Ucrania. Y por tanto está dispuesto a cerrar el episodio ucraniano a pesar de la oposición de Zelensky el primero y de la Unión Europea, que aún le va diciendo al señor Zelensky que todavía tiene posibilidades de ganar una guerra que ya está perdida. Esto es un poco el escenario general. Tiene mucho sentido y hay que ir viendo lo que se va a traducir en los próximos meses, porque claro, Estados Unidos empieza ya a priorizar, empieza ya a específicamente, hay una doctrina, hay una agenda, una suerte de proyecto de seguridad nacional que involucra a América Latina en gran parte. Esa es una evidencia. Y por supuesto, amo y señor del mundo no es Donald Trump y entiende que hay limitaciones. Y claro, la gran apuesta es, va a sonar feo lo que voy a decir, pero la gran apuesta es el mal llamado patio trasero, ¿no? Y eso lleva a Europa, por supuesto, a una situación de orfandad, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso explicaría tal vez, Eduardo, por qué es que en las últimas semanas se ha notado mucho rechazo por parte de Europa respecto a los operativos en el Caribe, porque hay que decirlo, lo que está pasando cerca de la costa venezolana recibió una crítica casi global. Se entiende en el caso de Rusia y de China, que son socios aliados de Venezuela, se entiende también en países de América Latina, y sorprende la posición que toma Europa. Ahora, tendrá que ver esto quizás que Europa
ve con cierto temor la posibilidad de que Estados Unidos empiece una guerra, porque con ello estaría desatendiendo en absoluto las prioridades que para ellos son Rusia, incluso Bielorrusia, incluso Asia. Es evidente que una guerra contra Venezuela, una guerra en sentido amplio contra el país caribeño, implicaría un abandono absoluto de la situación en Europa en manos directamente de la Unión Europea y de la OTAN europea. Es decir, porque Estados Unidos, como hemos dicho al principio, y tú lo has remarcado de forma clara, es incapaz de llevar varias guerras al mismo tiempo, es decir, guerras de alta intensidad, es incapaz de llevar varias guerras al mismo tiempo. No es el momento como en la época de los años 60, recuerdo ahora las intervenciones ordenadas por Nixon en países de Centroamérica, y que al mismo tiempo mantenía la guerra del Vietnam. Esto ya no es posible. Estados Unidos no tiene esta capacidad y por tanto una guerra, un conflicto, aunque no sea un conflicto global con Venezuela que se mantenga como está en este momento, un toma y daca, sí que resta capacidades militares y de todo tipo, sobre todo financieras, a Estados Unidos para apoyar otro esfuerzo bélico en Ucrania del que cada vez tiene menos interés porque cada vez parece que va a sacar menos rendimiento. Esta es la otra visión del señor Trump, es una visión absolutamente economicista, ¿no? Me meto en un lío si puedo sacar beneficio, en primer lugar para mí y digo a nivel personal, y en primer lugar para mí, y en segundo lugar para mi familia, y en tercer lugar para los amigos que estén alrededor que se pueden beneficiar de este conflicto. Por tanto, el conflicto ucraniano ya no es útil, no es rentable, no podemos sacar mucho más y centrándonos y por tanto nos tenemos que centrar en América, que es nuestro patio trasero, como tú bien decías, ¿no? Así que este es el gran dilema que ahora tiene el señor Trump y es el enorme pavor, auténtico pavor, que tiene los dirigentes europeos, por ejemplo, el señor Merz, que además tiene otro problema muy grave. Miren, la aceptación popular del señor Merz en este momento no supera el 22%. En el caso del señor Macron, aún menos, no supera el 10%. Y el mejor de los tres, el mejor situado, es el señor Steinmeier, que alcanza un 22% de opinión favorable a nivel popular. Son políticos ilegítimos en este momento, porque no responden a los intereses mayoritarios de su población, que no quieren guerra, que no quieren conflicto y lo que quieren es un mayor desarrollo social y del bienestar público. Esto es lo que pretenden las sociedades europeas y en cambio sus políticos apuntan a la guerra, apuntan al conflicto. Esta es otra de las realidades que hay y esto tiene implicaciones importantísimas en la Unión Europea, porque estos politicastros, si me permiten la expresión, no podemos llamarlos de otra forma, gente que anhela la guerra para beneficiarse económicamente ellos, no podemos calificarlos de otra forma que no sea la de politicastros. Estos personajes están velando únicamente por sus intereses personales. Y ven que la pérdida de la guerra de Ucrania, la victoria rusa, implica la fractura y ruptura de la Unión Europea. Y esto es un cambio geoestratégico de primer orden, que es también uno de los objetivos del señor Trump. El señor Trump no ha venido a unir los cachitos de la Unión Europea y a reforzarla, ha venido a destruirla. Recordemos que al comienzo de la guerra, de la operación militar especial, según datos del Fondo Monetario Internacional, el segundo, digamos, bloque importante económico a nivel mundial por paridad de compra, el primero era China en aquel momento. Datos del Fondo Monetario. El primero era China. El segundo era la Unión Europea.
Y el tercero era Estados Unidos. Después de la guerra, de la operación militar especial en Ucrania, la Unión Europea ha desaparecido como competidor de Estados Unidos, que ahora es el segundo, y la Unión Europea ha caído al cuarto o la quinta posición y va cayendo progresivamente. Rusia está adelantando a la Unión Europea en este momento ya, por PIB y por paridad de pago y por paridad de compra. Esta es la realidad. Entonces, el objetivo de Estados Unidos con el apoyo a Ucrania era doble. Uno, intentar, evidentemente, ganar la guerra y destruir a Rusia y apropiarse de su riqueza. Y si no lo lograba, como no ha sido así, destruir a la Unión Europea, puesto que era un competidor de primer orden, competidor comercial de primer orden. Y esto es lo que ahora tenemos. Por tanto, vamos a pasos sucesivos a la explosión o la implosión interna de la Unión Europea, porque cada vez más las grietas se hacen cada vez más importantes, más profundas y separan cada vez más a los dirigentes políticos de sus poblaciones, de sus pueblos. Esto es lo que estamos viendo en este momento y lo que puede implicar a medio plazo, corto o medio plazo, un cambio geoestratégico de nivel mundial. Y yo me quedo con ese término que has utilizado, politicastros, y una demostración es el señor Merz, el canciller, porque habló, y justo lo dijimos hace un momento, no solamente le tiró a Trump, que tampoco es tan difícil, ¿no? Trump es una persona tan criticable, eso no es ningún mérito, pero habló de otros temas, dijo algo muy llamativo, habló a título personal, pero por supuesto sabemos que su pronunciamiento implica a toda Europa. Titular, tomen nota, nos esperan años difíciles. Esa ha sido la declaración del canciller Merz. Estamos viviendo un punto de inflexión. Agregó, entre otras cosas, que Alemania y Europa se acercan a un nuevo mundo que requiere, escuchen, una alta defensa, alto interés en materia de seguridad y, por supuesto, una política económica austera. Lo contradictorio es que está de acuerdo el señor Merz con llegar a la meta del 5% del PIB para cubrir los gastos de la OTAN, todo lo acordado. Hay una contradicción enorme, por supuesto, ¿no? Hablamos de una realidad que es que Alemania está empecinada con este detalle, con que se le haga creer al mundo que Rusia atenta con la estabilidad europea. De hecho, Putin dijo hace unos días, ¿no? ¿A quién se le ocurre que nosotros tengamos a Europa como objetivo? Claro, a veces seguramente uno va a escuchar declaraciones como de Dmitry Medvedev, hablamos del vicepresidente del Consejo de Seguridad, que dice, bueno, un misil podría llegar a Berlín, un Oreshnik, pero por supuesto son simplemente palabras. En términos reales, Rusia ha sido muy clara, no hay en ningún momento objetivos, al menos en el corto plazo, como para poder hacer algo como esto. Pero le vale mucho a Merz lo que diga Putin y para él Europa se acerca a un momento de colapso por la situación en Ucrania. Acá viene la cuestión y acá también hay otro elemento clave, Eduardo. Mientras hablamos de Europa, se cocina otro escenario candente en Japón y uno empieza a preguntarse qué impacto podría tener esto en Europa, porque claro, recordemos que Japón es un socio de la OTAN, un socio, no miembro, pero socio, que es básicamente algo muy parecido, y que además cuenta con bases estadounidenses, quizás las mayores en el mundo, Sí, y mayores. Rusia, las mayores por supuesto, y Rusia y China han empezado a realizar una serie de ejercicios, los bombarderos rusos, los cazas chinos, y por supuesto, querramos o no, cerca a Tokio, por cierto, queramos o no, entra el fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, esta vez con Estados Unidos y Japón del mismo bando, ¿no? Curioso es. Pero, y Rusia y China, por el contrario, enfrentando al imperialismo japonés, por decirlo de alguna manera, como en el pasado. Pero, a estas alturas, Eduardo, ¿cómo vería esta situación Europa, o sea, observando el mapa, digo, ¿no? Tienes a Europa que está obsesionada con Ucrania,
pero ahora se podría abrir otro frente en Asia, específicamente en Taiwán, y Japón está obsesionado con formar parte de alguna guerra. Para Europa, para la Unión Europea, esta realidad, esta situación en Asia, ¿es una buena noticia, una mala noticia? ¿Cómo interpretarlo a estas alturas? Pues yo lo interpreto de forma simple. El señor Trump, quien determina aquí el juego de este juego de cartas es el señor Trump. Es no el señor Trump, entendámonos, sino todos los que están detrás del señor Trump, que son los que gobiernan en la sombra, los que nunca se presentan a las elecciones, pero que siempre las ganan. Porque gane quien gane, en la última elección en Estados Unidos fue entre el señor Biden y el señor Trump. Gane quien gane de los dos es igual, siempre ganan los mismos. Porque en la realidad son los grandes fortunas, los grandes fondos de inversión especializados en la financiarización económica, las que siempre ganan esta partida. Mire, estamos asistiendo a un proceso en la Unión Europea muy interesante. Solo así se explican determinadas cosas que estamos viendo. Y esto tiene relación con lo que voy a explicar también sobre Japón. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el sentido común que indique que Alemania, que dependía del gas ruso a través del Gulf Stream, no haya hecho nada, absolutamente nada, para preservar ese gas que es imprescindible para la industria alemana y que ha sostenido el crecimiento económico y político de Alemania en la Unión Europea desde se creó hasta este momento? ¿Cómo es posible que Alemania en primer lugar y Francia y el Reino Unido menos, pero en primer lugar Alemania, no haya dicho nada sobre esto? Haya llegado a acusar a los propios rusos de haber volado el Gulf Stream. Solo se explica de una forma. Y es complejo de entender, pero lo intentaremos aclarar de forma simple. El señor Merz, canciller alemán, hasta el momento había trabajado para un gran fondo de inversión estadounidense israelita, BlackRock. Este fondo está especializado no en la inversión industrial para crear nueva industria, sino en la especulación financiera. BlackRock se dedica a la financiarización, es decir, mete dinero allí donde puede generar dinero, pero a corto plazo. Mete dinero, por ejemplo, en la política española en inmuebles, pensando en revalorizarlos inmediatamente, subir el precio y retirar la inversión e ir a buscar la inversión en otra cosa. Continuamente, mover el dinero, especular con ese dinero para generar beneficios económicos. El señor Merz es el encargado de que este fondo de inversión, en el cual era un alto dirigente en su momento, siga comprando y especulando en Europa. Y la industria alemana, o la industria francesa o la industria española, son industrias que necesitan una inversión hoy, un proceso de generación de este valor y de desarrollo del valor de lo producido que da un beneficio al cabo de X años. Pero no es de hoy para mañana, sino invertir en fábricas que darán beneficios sustanciales de aquí a 15 años. Esto es lo que no hace BlackRock. No le interesa. ¿Qué le interesa a BlackRock? Le interesa comprar tierras negras en Ucrania para quedarse con esas tierras y explotarlas y revenderlas automáticamente. Cuando ya las tenga en producción la primera vez. Revenderlas, generar dinero, quedarse con el dinero, especular con el dinero, especular con los alimentos y buscar otra inversión. Entonces el señor Merz, canciller alemán, ha decidido destruir la industria alemana y que el país se dedique a la financiarización, es decir, a especular con el dinero, como ha hecho la City de Londres, el Reino Unido, que desde la época de Margaret Thatcher fue destruyendo su base industrial, una enorme base industrial que tenía Reino Unido, se la llevaron a China y ahora
de lo que vive básicamente el Reino Unido es de la especulación financiera que se produce en la City de Londres. Como esa, otros países también, que también están entrelazados con estos centros de desarrollo económico. Así que lo que está en juego es la desindustrialización de Alemania, que por cierto, denunciaban en el Bundestag hace muy poco, el Parlamento alemán, hace una semana, que grandes empresas químicas alemanas, entre ellas la Bayer, por ejemplo, que es una grandísima empresa, se habían trasladado a China. ¿Por qué? Porque tenían materia prima que le venía perfecta, gas, le viene de Rusia y que ofrecían condiciones para instalarse muy ventajosas en China. Así que la Bayer, esta gran empresa, se está instalando, está desinstalando empresas en Alemania, dejando a los alemanes en el paro, e instalando empresas en China. Esta es la realidad. Así que se transforma la base industrial alemana, se está perdiendo por decisión de sus políticos, que lo que quieren es embolsarse dinero, porque ellos son antiguos directivos de BlackRock y otros fondos de inversión igual de especulativos, y hacerse multimillonarios. Y lo que le pase al país les importa bien poco. Esta es la realidad. Están en el poder porque alguien los ha puesto y están en el poder el tiempo que les indiquen que han de seguir, o bien han de plegar y dedicarse a otra cosa. Esta es la realidad. Entonces la industria alemana, y con ella la industria europea, va camino completamente de la desindustrialización avanzada. Ya lo estamos viendo en estas últimas décadas. Pero a partir del conflicto de Ucrania, cuando se resuelva finalmente con la victoria rusa, este proceso se va a acelerar de forma extraordinaria. Solo algunos países, digamos, subordinados al conjunto europeo pueden librarse. Es posible que España, es posible que Italia, alguna región italiana, mantenga alguna base industrial importante. Pero países sumamente industriales como Francia o como Alemania van camino de perder su industria y convertirse en irrelevantes políticamente y económicamente a nivel mundial. Esto es un poco la situación que hay y que hoy se percibe aquí en Europa. Tú hablabas de Alemania y no puedo dejar de recordar, Eduardo, un artículo que publicaba este medio, ¿cómo es que se llama? El Economista, Ed exactamente, Gómez, sí, El Economista. sí. Y hablaban de una realidad palpable, ¿no? El titular decía más o menos algo como esto, era el invierno será muy largo en Alemania porque el crecimiento para 2006 va a ser decepcionante. Hablan de muchos efectos que se han venido dando, recuerdo que hablaban de la descarbonización, por ejemplo, que lo consideran uno de los indicadores de por qué es que Alemania se está yendo al cuerno. Una demora en la adaptabilidad de Alemania a los cambios estructurales de la economía global, que es otro término que utilizaban, y por supuesto temas de índole político. El punto es que esta falta de modernización de la economía alemana nos lleva a un pronóstico letal, ¿no? Y tú mencionas otros países en los cuales un escenario podría ser similar, solo que Alemania uno siempre se queda con esto, ¿no? Con este término que es que usan la locomotora europea, que es la carta de presentación de Alemania, ¿no? Supuestamente se dice la economía más grande de Europa. Entonces, toda esta realidad nos hace pensar que la burbuja está a punto de reventarse, ¿no? O sea, no hay respuestas en absoluto para poder enfrentar este débil crecimiento y que claramente esta caída libre en la que se encuentra Alemania no va a tener respuestas en la guerra, ¿no? Es muy complicado. Y debe ser muy difícil ahora mismo plantear una solución cuando tienes una, ¿cómo llamarle? Estás en un proceso de divorcio con potencias como Rusia, por poner un caso puntual, y que ahora se habla de un enfrentamiento diplomático con los chinos, que es quizás la parte más difícil, ¿no? Romper puentes con China es pegarse un tiro en la cabeza, ¿no?
Sí, efectivamente, pero la política europea está comandada por auténticos suicidas, gente que no tiene ni conocimientos históricos, ni conocimientos políticos. Estamos auténticamente en manos de indigentes cognitivos, gente limitada cognitivamente. El otro día yo escuchaba a la ministra de Exteriores de la Unión Europea, la señora Kaja Kallas, en unas declaraciones que provocaban auténtico espanto. Indicaba que la responsabilidad de lo que está pasando en la guerra en Ucrania, según su visión, era era de todo el pueblo ruso, no solo de sus dirigentes, del señor Putin o la Duma o los dirigentes políticos alrededor, sino que era de todo el pueblo ruso. El problema es que la frase está sacada literalmente y copiada de uno de los discursos de Goebbels, del ministro de la propaganda de Hitler, donde decía que el pueblo judío era responsable en su totalidad de los actos de sus dirigentes y que por tanto tenía que ser castigado. Esto es lo que decía la señora Kaja Kallas. Precisamente ella, que es hija del que fuera secretario general del Partido Comunista de Estonia, que fue su padre, después transmutado en financiero, con múltiples irregularidades financieras sacadas de la época en que se destruye la Unión Soviética, y que esta señora al final entra como primera ministra de Estonia, es rechazada finalmente porque incluso para su país era demasiado rusófoba y que detrás de múltiples escándalos, por ejemplo, que iba predicando voz en cuello que había que romper relaciones económicas con Rusia, mientras su marido mantenía una empresa de negocios de intercambio comercial con Rusia. Es decir, lo que proclamaba para otros no se lo aplicaba en su casa. Esta señora es un caso de rusófoba. Es que la palabra es hasta difícil de explicar esto, ¿no? Y el desconocimiento histórico de esta gente es absolutamente brutal, porque decía a continuación que Rusia había invadido Europa 19 veces en los últimos 200 años. Y cuando un periodista le pregunta que las enumere, es incapaz de hacerlo. ¿Por qué es incapaz de hacerlo? Porque no es verdad. No ha sido así nunca. Europa intentó invadir Rusia con las guerras napoleónicas. Recuerdo la Gran Armée. Europa intentó destruir a Rusia, a la Unión Soviética en este caso, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Pero es que antes, cuando se inicia la Revolución de Octubre, 12 ejércitos europeos, de países europeos, incluidos los alemanes, intentan invadir a la Unión Soviética, intentan destruirla. Es después Europa, liderada por la Alemania nazi, quien intenta destruir Europa, intenta destruir nuevamente a la Unión Soviética. Y ahora es nuevamente Europa la que financia la guerra con Ucrania para que Europa destruya a Rusia. Esta es la realidad histórica, inapelable, incuestionable. ¿De dónde saca la señora Hayas, de dónde saca la idea de que Rusia ha invadido Europa 19 veces en 200 años? Solamente la incultura, la incapacidad y la estulticia de estos dirigentes políticos permite que estos personajes tengan este nivel de representación en nombre de los ciudadanos europeos. Que si realmente nos dirigiéramos a ellos, la imagen que proyectamos en el mundo es una imagen absolutamente penosa. La suerte que tenemos es que la gente en el resto del mundo ve que los dirigentes políticos van por un sitio y pueden ser perfectamente estúpidos, mientras las sociedades europeas van por otro lado, ¿no?
Pero esta es la realidad. Estamos en manos de auténticos, de gentes sin capacidad intelectual, sin conocimiento, sin capacidad histórica, sin conocimiento de la diplomacia, absolutamente indigentes políticamente y personalmente. Esto es trágico. Si no fuera tan trágico, sería hasta cómico escuchar a estas personas decir semejantes tonterías. Pero lo es trágico, lo es, y mucho. Es trágico y por supuesto, claro, siempre, aunque se trate de encontrar una cuota de humor, entendemos que el futuro es lamentable con estas personas a cargo de tantas personas, de millones de personas que dependen de estas decisiones absurdas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa es la situación que se observa en Europa. Yéndonos un poquito, cambiando un poquito, mudándonos, moviéndonos al otro lado del Atlántico, tendríamos que hablar de una declaración, Eduardo, que acabamos de, bueno, obviamente a nuestra sala de redacción llega mucha información, pero esto es algo puntual, un pronunciamiento de esta señora Caroline Leavitt, espero que esté bien pronunciado, que es la secretaria de prensa en la Casa Blanca, y ha dicho algo puntual sobre Venezuela. Donald Trump, el presidente, no está interesado en una guerra prolongada en Venezuela, es lo que ha dicho. Sin embargo, aquí entra una palabra clave, guerra prolongada. Porque claro, una guerra puede ser como la de Irán-Israel desde hace algunos meses, ¿no? Esta guerra de 10 días, pero prolongada, claro, y a lo que da a entender es que no hay interés para que haya una guerra como la que estamos viendo en Ucrania. Sin embargo, esto tal vez es un mensaje entre líneas, Eduardo. Está diciendo entre líneas que Donald Trump no descarta una guerra como tal, no descarta operativos en suelo venezolano, porque es lo que yo entiendo, porque en todo caso dirías no descarta una guerra, pero habla de guerra prolongada, habla de esto y da la sensación que este es un aviso para Venezuela, que es un aviso de algo inminente. ¿Cómo interpretar estas declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, esta rubia, la señora Caroline Leavitt, que claro, de repente no es necesario mencionar el tono del cabello, pero es para que puedan googlear después y sepan de quién se trata, ¿no? Yo diría que el principal valor de esta señora, de la portavoz de la Casa Blanca, es que, si me permiten la expresión y el juicio, en este caso no de valor sino estético, es que es una señora aparente. Y parece que la escogieron precisamente por su apariencia, no por sus grandes dotes intelectuales ni sus grandes capacidades de expresión verbal y mediáticas, ¿no? Porque día tras día demuestra enormes lagunas en sus conceptos, en sus ideas y en su forma de expresión. Lo hemos visto porque, aunque los periodistas norteamericanos en las ruedas de prensa están muy escogidos, algunos hay que si preguntan preguntas, digamos, que pinchan, ¿no? Y las capacidades de esta señora para contestar de forma coherente a veces brillan por su ausencia. Pero eso al margen, eso al margen. A ver, lo que revela también esta frase es una cosa importante. Estados Unidos no tiene capacidad para hacer una guerra larga con Venezuela en ningún sitio. Lo hemos visto en Ucrania. Ha perdido la guerra. Y no tiene capacidad porque asumiría grandes pérdidas, y eso es lo que no puede permitirse, para una guerra global, una guerra importante contra Venezuela. Recordemos que con la mitad de la población, o menos de la mitad de la población, para invadir Irak necesitó 400.000 hombres el ejército norteamericano. Y esto es una cifra inmensa. Y un despliegue económico que costó cerca del trillón de dólares al erario público los años que estuvo entre la invasión y la época posterior a la invasión, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, Estados Unidos no tiene capacidad para una guerra larga con Venezuela. ¿Qué puede hacer?
una guerra a lo israelí Hezbollah. Es decir, un golpe que pueda, digamos, matar, eliminar a dirigentes políticos importantes venezolanos. Pero el problema es que la jerarquía, la estructura jerárquica del gobierno venezolano, no hay figuras que sean proclives a los norteamericanos una vez si se descabeza al señor Maduro, a los jefes de Estado Mayor, etcétera. No hay dirigentes políticos que sean pro-yanquis y que puedan auparse al poder. Es muy difícil, por otra parte, porque la oposición interna a Maduro es muy pobre y está absolutamente dividida. Es muy difícil crear una base social contra Maduro una vez que fuese eliminado. Así que una acción que descabece la cúpula dirigente tampoco asegura una victoria, sino que asegura una respuesta militar por parte de lo que quede Venezuela. Y ahí entramos ya en otra fase diferente, donde aunque no quieras la guerra, la tienes que asumir y la tienes que ganar o la tienes que librar. Y ahí entran muchas más variables, como el apoyo ruso, el apoyo chino y una guerra que sin duda se extendería por toda América Central y por toda América del Sur. Así que, evidentemente, la frase revela la imposibilidad norteamericana. El deseo norteamericano ya quisieran estar seguros de que ganaban la guerra, porque entonces seguro que ya la habían liado. El problema es que no están seguros. Y contra más días pasen, amenazando, diciendo, dando vueltas, menos posibilidades hay de implementar la guerra. Esto también. La guerra se implementa normalmente cuando se han acumulado un número de fuerzas determinadas. Has de iniciar las hostilidades de una forma o de otra, porque tu propia tropa no puede estar en estado de alerta, máximo alerta de combate, durante días y días y días, semanas y semanas, porque la moral se restringe, se limita, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo ahora, cuando, por ejemplo, ayer fue que los marines desembarcaban en un petrolero en aguas territoriales venezolanas y secuestraban un barco lleno de petróleo. Cierto, Esto es una acción de pirateo. sí. Esto es un corsario, Un robo, ¿no? un Tal cual. robo, es un Sí, robo, y que le pregunten al señor Trump en la Casa Blanca, le pregunte a un periodista, como hemos visto hace pocas horas, y le diga, ¿y qué va a hacer usted con el petróleo? Porque el petróleo no es suyo. Y el señor Trump diga, nos lo quedamos. Claro, a partir de ahí, cualquiera que tenga fuerza militar puede hacer exactamente lo contrario. Es decir, puede hacer exactamente lo mismo. Un petrolero norteamericano que pase por el Mar Negro puede ser apresado en un plis-plas por la flota rusa. ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impediría de un país que tenga mayor capacidad militar que otro para violar el derecho internacional y apropiarse de lo que no es propio, del robo? Esto es lo que estamos viendo, una violación absoluta del derecho internacional, que por cierto, el señor Trump nos hace un enorme favor, aunque parezca que no, porque demuestra bien a las claras lo que aquí dijimos la semana pasada y la anterior y la otra, si no me acuerdo mal. Aquí, ¿qué dijimos? Que lo del Caribe, lo de Venezuela, no iba por el tema del contrabando de drogas, iba por el petróleo. Y el apresamiento de un petrolero evidencia lo que es. El señor Trump le importa un carajo, me permiten la expresión dura, le importa un carajo las sobredosis de droga que fluyen por las calles de Manhattan o de Los Ángeles o de cualquier ciudad de Estados Unidos y los miles de muertos que provocan las sobredosis. Le importa un bledo. ¿Qué le importa y le interesa al señor Trump? El petróleo de Venezuela. Y lo acabo de demostrar ahora mismo. Si alguien tenía dudas de que lo único que le interesa es robar petróleo con el robo
el apresamiento de este barco se demuestra con meridiana claridad que lo único que le interesa al señor Trump es el petróleo venezolano. Y lo demás son cuentos. Cuentos para contentar a la gente, cuentos para engañarlos y cuentos para que algún político de Europa salga diciendo es que es un narcoestado Venezuela. No, es un narcoestado, no. Estados Unidos es un país pirata. Son ladrones. Lo han demostrado desde que implementaron la doctrina Monroe en el siglo XIX hasta el momento presente, que consideran que América Central y América del Sur es su patio trasero y ellos pueden hacer lo que quieran. Pero el señor Trump no se da cuenta que el tiempo ha pasado, que la unipolaridad ya ha muerto y un mundo nuevo está emergiendo cada vez más fuerte. Y esto es una evidencia de impotencia. Yo no puedo llevar ya la guerra porque puedo perder las guerras, porque hay otros actores importantes a los cuales tengo que tener respeto y hago lo que únicamente sé, robar. Robar pues a países más débiles que no tienen una flota tan grande ni pretenden llevar el conflicto, que es lo que le gustaría a sectores determinados del gobierno norteamericano. Hemos de pensar una cosa, el gobierno norteamericano frente al tema venezolano está roto. El señor Rubio, que se postuló en su momento, por cierto, para vicepresidente y al final no quedó como secretario de Estado, es un belicista, un loco belicista. Quiere una guerra contra Venezuela, contra Cuba, contra Puerto Rico, contra Jamaica, contra Haití, contra, para dominarlo todo. Ese es un bando, el bando más belicista. Y hay otro bando, que es el del vicepresidente Vance, que vela y tiene miedo que un conflicto perdido implica anular completamente sus posibilidades de sustituir como presidente al señor Trump cuando llegue el momento. Y ahí está la división del gobierno norteamericano. En medio, los generales, que tienen miedo en este momento, porque algunos ya pueden haber incurrido en delitos de lesa humanidad, tienen miedo de que, porque la doctrina militar de Estados Unidos prohíbe taxativamente y castiga con penas altísimas, eso está recogido en el propio Código Militar de la Marina de los Estados Unidos, por ejemplo, el asesinato de náufragos que estén en el mar, lanzarles más bombas para matarlos, como ya ha hecho la Marina norteamericana. Eso provocó la dimisión, como recordamos, del general en jefe del Comando Sur y de otros oficiales, altos oficiales de alta graduación. Esto es el tercer elemento que está limitando el ansia de intervención militar en Venezuela. Por un lado, la imposibilidad, por otro lado, la dificultad y por otro lado, que políticamente provocaría también un cisma importante dentro de la política norteamericana y a nivel internacional, evidentemente. Un verdadero escándalo, como dicen en Argentina, un quilombo, lo que se Quilombo. está tejiendo en la interna de Estados Unidos, porque claro, mencionas bien el caso este de el ex representante jefe de Comando Sur, y hay que entenderlo, Eduardo, esto va a ser seguramente, viendo la realidad, un preámbulo. Ya se robaron un petrolero y no sorprendería que en breve veamos algún tipo de operación de alto calibre. Preparados estamos para informarlo, amigos. Esperemos si no haya censura, que no haya alguna suerte de traba o mano negra que impida que lo que va a ocurrir seguramente en unos días o semanas salga a la luz. Es importante que usted esté muy cercano a aquellos medios que tratamos de dar una versión alterna y usted juzgará, dirá quién miente, quién no, pero una versión alterna por lo menos. Eduardo, hemos disfrutado esta conversación espectacular como siempre y bueno, me gustaría que nos dejes una reflexión como es habitual en nuestros programas, en nuestros espacios. ¿Qué dirías al público?
Pues yo solo diría una cosa, ¿no? Hablando de lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y es una cosa que ya he dicho, ¿no? Si no fuera tan trágico, sería hasta cómico, porque es muy trágico lo que estamos viendo. Cómo se viola la ley internacional, cómo se inventan guerras, cómo se hunden países en beneficio de unos o en beneficio de otros. Y cómo al final quien paga son las poblaciones. Ahora se está discutiendo en Europa la vuelta de la mili obligatoria. Lo llaman mili voluntaria, pero al cabo de 2 meses, al cabo de un año, la convertirán en mili obligatoria. Necesitan carne de cañón para enviarla a morir a las trincheras. Porque los dirigentes europeos y el nihilismo de la sociedad europea, es decir, esta ansia por disfrutar y querer cerrar los ojos, nos puede conducir a la guerra, a repetir el año 41. Pero como diría en este caso Putin, si la OTAN, Europa, ataca a Rusia está preparada. Pero cuando acabe la guerra, no habrá nadie con quien negociar. La advertencia de Putin es una advertencia clarísima. Pero parece que nuestros dirigentes políticos son autistas, desgraciadamente. Ok, es una reflexión la que ha hecho Eduardo Luque sobre la guerra, lo que está pasando en el mundo, y observaremos de cerca cuál es el desenlace. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, y al público, no se olviden compartir, comentar, darle me gusta a este video para que llegue a mucha más audiencia. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Abrazo para todos. Hasta la próxima.